El cuerpo de cazadores de demonios fue fundado hace aproximadamente 1000 años durante la era Heian, tras la transformación de Muzan Kibutsuji en el primer demonio. La familia Uyashiki, afectada por una maldición de muerte prematura, creó el cuerpo para erradicar a los demonios y romper la maldición. Durante la era Sengoku, Yorishi Sugikuni revolucionó el combate demoníaco al introducir la respiración total y crear los primeros estilos de respiración, para aumentar el poder que ya tenían los habilidosos espadachines. Desde entonces, los líderes de cada respiración son conocidos como pilares o Hashiras, y conocemos algunas de las historias de los antiguos pilares que formaron a los principales pilares de la era Taisho. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos la historia de los antiguos pilares con spoilers. Yorishi Sugikuni, el primer usuario del estilo de respiración y el cazador de demonios más fuerte de todos, nació junto a su hermano gemelo Michikatsu en el clan Sugikuni, en medio del periodo Sengoku, una época en la que los gemelos eran considerados un mal presagio extremo. Yorishi, en particular, nació con una extraña marca de nacimiento en la frente, lo que hizo que su padre declarara que lo mataría. Sin embargo, su madre se enfureció y lo detuvo. Finalmente se acordó que Yorishi sería enviado a un templo para convertirse en un monje cuando cumpliera 10 años. A pesar de la creencia de su padre de que la marca era mala suerte, en realidad le otorgaba a Yorishi una fuerza física increíble y la capacidad de ver los cuerpos de los seres vivos en transparencia. Yorishi creció de una manera muy diferente a Michikatsu, recibiendo alimentos y educación mucho más pobres que su hermano, y siendo confinado a una pequeña habitación de 3 tatamis, alejado del resto de la casa. Nunca hablaba y se pensaba que era sordo. Como resultado, su madre le hizo aretes de Hanafuda, con la esperanza de que los dioses lo bendijeran con la capacidad de hablar. También se le veía frecuentemente aferrado al costado de su madre. Debido a esto, Michikatsu lo encontraba lamentable. Aún así, su hermano a menudo se escabullía a espaldas de su padre para ver a Yorishi. Incluso le regaló una flauta hecha a mano para consolarlo. Un día, cuando tenía 7 años, Yorishi sonrió y habló por primera vez, declarando su intención de convertirse en un samurái, como su hermano, después de verlo practicar movimientos con la espada, lo que le sorprendió. Sin embargo, Michikatsu fue desdeñoso con ese sentimiento, ya que era bien sabido que Yorishi sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años. Aún así, uno de los hombres de su padre, encargado de entregar a Michikatsu, decidió bromear con Yorishi mostrándole una postura simple. Inesperadamente, el joven se lanzó a la acción después de asumir la postura, asestando 4 golpes contra el hombre y sorprendiendo a su hermano, quien a pesar de su entrenamiento nunca lo había logrado. Sin embargo, Yorishi no podía soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en samurái. Michikatsu a menudo le preguntaba cómo logró golpear al hombre y él describía lo que probablemente era una forma temprana de un estilo de respiración. En lugar de hablar de la espada y el entrenamiento, felizmente le decía a Michikatsu que preferiría volar cometas con él. Cuando su madre falleció a causa de su enfermedad, Yorishi fue a la habitación de Michikatsu por la noche para darle la noticia a su hermano y despedirse de él, planeando irse al templo esa misma noche. Expresó gratitud hacia su hermano, afirmando que siempre lo tendría en mente y finalmente guardó la flauta que Michikatsu le había hecho antes. Más tarde, Michikatsu descubrió a través del diario de su madre que Yorishi sabía todo sobre la enfermedad de su madre, cómo había debilitado su lado izquierdo y los frecuentes intentos de Yorishi de apoyarla y ayudarla a moverse. También se reveló que Yorishi sabía que su padre lo convertiría en un heredero y enviaría a Michikatsu al templo debido a sus nuevas habilidades con las espadas. Debido a esto, Yorishi huyó de la casa antes de que esto pudiera suceder. A pesar de este acto amable, Michikatsu desarrolló un odio y una envidia intensos hacia Yorishi por seguir superándolo en todo y mostrar gratitud sin obtener aparentemente nada a cambio. Después de correr un día y una noche sin mostrar señales de agotamiento hacia las montañas, Yorishi conoció a una niña de la misma edad llamada Uta, cuya familia entera había muerto. Yorishi decidió vivir con ella y después de 10 años, Uta y Yorishi se casaron, con la primera quedando embarazada más tarde. Justo antes de la llegada esperada, Yorishi salió de casa para buscar una partera, prometiéndole a su esposa que regresaría antes del atardecer. En su camino, Yorishi ayudó a un anciano y perdió tanto tiempo que decidió regresar a casa y buscar una partera al día siguiente. Para entonces el sol ya se había puesto. Cuando finalmente llegó a su casa, encontró que Uta y su hijo no nacido habían sido asesinados por un demonio. La tragedia conmocionó tanto a Yorishi que sostuvo el cadáver de su esposa en sus brazos durante 10 días seguidos y solo los enterró después de que un cazador de demonios que lo perseguía lo animara a hacerlo. Esto llevó a Yorishi a volver a tomar su espada y entrenar como cazador de demonios. Con la ayuda de su marca de cazador de demonios y su talento innato para la esgrima, Yorishi demostró ser un cazador de demonios increíblemente poderoso. Se reunió con Michikatsu después de que el campamento samurái de este último fuera masacrado por un demonio y él
fuera el único sobreviviente. Yorishi mató a la criatura sin esfuerzo y se disculpó por la muerte de los compañeros de su hermano. Con la ayuda de su técnica de respiración, más tarde llamada respiración del sol, y con el deseo de ayudar a otros, Yorishi intentó enseñar a los otros cazadores de demonios. Sin embargo, nadie pudo igualar exactamente su forma. Sin desanimarse, modificó las técnicas de respiración para adaptarlas a las fortalezas de cada uno, permitiéndoles obtener un aumento similar en poder y habilidades para ayudarles a cazar demonios. Las variaciones que creó formaron los primeros estilos de respiración del agua, viento, llama, roca y trueno, y los mejores de estos cazadores de demonios se convirtieron en los conocidos pilares. Michikatsu, por su parte, intentó y fracasó en aprender la respiración del sol, en su lugar creando su propio estilo, al que llamó respiración de la luna. Pronto, Yorishi se encontró con Muzan Kibutsuji, el demonio progenitor y enemigo mortal de los cazadores de demonios, acompañado por Tamayo. Al encontrarse con él, Yorishi sintió su desenfrenada intención maliciosa, comparándola con magma hirviente de un volcán listo para consumir todo. Fue entonces cuando razonó que había nacido con las habilidades y el talento para derrotar a Muzan de una vez por todas. Muzan declaró que había perdido interés en los espadachines que empleaban técnicas de respiración y realizó amplios barridos con sus brazos para matar a Yorishi de inmediato. Yorishi los esquivó, pero instantáneamente se dio cuenta de que cualquiera de esos ataques sería fatal y sintió miedo por primera vez. Al ver el mundo transparente, Yorishi discernió que Muzan tenía 7 corazones y 5 cerebros que cambiaban de posición dentro de su cuerpo. Al ver su oportunidad, combinó todas sus formas en un solo ataque, cortándolos todos y superando a Muzan por completo. Muzan quedó incrédulo ante su incapacidad para regenerarse, mientras luchaba por mantener su cabeza unida. Yorishi le preguntó por el valor de la vida, pero no recibió respuesta. En su lugar, se volvió hacia Tamayo, pero se sorprendió al ver que ella miraba el cuerpo desmembrado de su maestro con un brillo esperanzado en sus ojos. Moviéndose para matarlo de una vez por todas, Yorishi en su lugar le escuchó el sonido de dientes rompiéndose cuando el cuerpo de Muzan estalló en cientos de pequeños pedazos. Sorprendido, solo pudo destruir 1500 de los 1800 pedazos, dejando que el resto escapara para que Muzan se regenerara nuevamente. A pesar del fracaso de Yorishi para matarlo, Muzan nunca olvidó el encuentro y permaneció temeroso de Yorishi por el resto de su vida. Tamayo estaba al borde de las lágrimas al darse cuenta de que Muzan había aprendido a evitar la muerte por decapitación, maldiciendo la supervivencia del hombre que arruinó su vida. Al darse cuenta de que la maldición de Kibutsuji falló debido a que Muzan estaba tan debilitado, Tamayo se sorprendió. Yorishi se acercó a ella y ella le contó todo lo que necesitaba saber sobre Muzan, y era improbable que lo volviera a encontrar. Como agradecimiento por su ayuda, la dejó ir libre. Poco después, varios cazadores de demonios se acercaron a Yorishi para informarle que su hermano había traicionado a la organización y se había convertido en un demonio. Yorishi asumió la responsabilidad de la traición de Michikatsu, su incapacidad para matar a Muzan y dejar escapar a Tamayo. Los otros cazadores de demonios le exigieron que se suicidara como penitencia, pero el recién nombrado Oyakata le impidió hacerlo, permitiéndole irse en destierro. Después de su destierro, Yorishi decidió que tenía mucho en mente y quería hablar con alguien. Solo podía imaginar a sus amigos Sumiyoshi y Suyako, y decidió visitarlos. Al encontrarse con Sumiyoshi, se sienta con él y le cuenta toda su historia, desde el comienzo hasta su destierro de los cazadores de demonios. Al recordar sus tragedias y hablar de su pesar por haber dejado vivir a Muzan y las innumerables muertes que seguirán, Yorishi se deprimió. Sumir llega en ese momento para pedir un abrazo, y a petición de Sumiyoshi, él la levanta haciéndola reír y gritar de alegría, lo que lo hace romper en llanto y abrazarla. Suyako llegó poco después para consolarlo y tratarlo con comida y animarlo. Mientras estaba con los Kamado, le pidieron a Yorishi que realizara las formas de la respiración del sol. Amablemente lo hizo, ejecutando todos los movimientos con tanta gracia que se le comparó más con un espíritu que con un ser humano. Sumiyoshi observaría esta demostración intensamente y los mantendría en sus recuerdos. En su última noche, a pesar de que le dijeron que era bienvenido en cualquier momento, Yorishi le dio a Sumiyoshi sus propios pendientes Hanafuda. Sumiyoshi y Suyako se dieron cuenta de que esta sería la última vez que lo verían. Superado por la emoción, Sumiyoshi llamó a Yorishi mientras se alejaba, pidiéndole que se detuviera. Le recordó que los había salvado y expresó su promesa de preservar las formas de la respiración del sol a través de sus descendientes. Al escuchar esto, Yorishi se da la vuelta y sonríe brillantemente, agradeciendo a los Kamado y despidiéndose de ellos. A pesar de la supuesta vida útil limitada de 25 años sufrida por aquellos que portaban la marca del cazador de demonios, Yorishi vivió hasta sus 80 años, pero eventualmente quedó ciego mientras continuaba cazando demonios. En el último día de su vida, confrontaría personalmente a Michikatsu, ahora conocido como Kokushibo, y la luna superior más fuerte de Muzan, como rango superior 1 de los 12 Kizukis. Devastado por lo que su hermano se había convertido, lloró, y Kokushibo solo pudo mostrar disgusto de que su hermano menor fuera viejo, pero aún estuviera vivo a pesar de tener la marca. A pesar de su amor por él, Yorishi sabía que tenía que matarlo, y se preparó para atacar. El disgusto de Kokushibo se convirtió en miedo al ver que Yorishi seguía siendo el mismo guerrero capaz y poderoso de antes. Le dijo a su hermano cuándo iba a atacar, y pronto lo hizo, cortándole el cuello sin que Kokushibo pudiera siquiera
desenvainar su espada. Enojado por haber sido superado nuevamente, Kokushibo esperó el próximo ataque, pero desafortunadamente nunca llegó. Yorishi falleció por vejez, intacto, enojado de que su única oportunidad de batalla justa se haya ido y el hombre que casi mató a Muzan y a él mismo esté ahora muerto e invicto para siempre. Kokushibo golpearía el cadáver de su hermano con desprecio, solo para darse cuenta de que Yorishi llevaba la flauta que él había regalado cuando ambos eran niños. Incapaz de romper su conexión con Yorishi, Kokushibo tomó la flauta rota y la llevó consigo. Kanae Kosho junto a su hermana vivieron una vida pacífica y privilegiada con sus amorosos y adinerados padres, quienes siempre las cuidaron y las protegieron. Disfrutaban de una vida sencilla y sin preocupaciones, hasta que un demonio atacó su hogar. Sus padres intentaron protegerlas, pero fueron asesinados frente a ellas. Las hermanas habrían sido las siguientes víctimas si no fuera por la oportuna llegada de Yomei Himejima, quien mató a los demonios antes de que pudieran hacerles daño. Tras estos eventos traumáticos, las dos hermanas prometieron unirse al cuerpo de cazadores de demonios, para evitar que otros sufrieran el mismo horror que sufrieron ellas. Ambas se convirtieron en exitosas cazadoras de demonios, después de completar su entrenamiento y desarrollar sus propios estilos de respiración. Con el tiempo, Kanae se convirtió en el pilar de la flor. Estaba presente en la primera reunión de Sanemi como pilar, y lo observó cuando confrontó de manera grosera a su líder. Cuando Kagaya mencionó el nombre de Masashika Kumenu, Kanae le informó a Sanemi que Kagaya se había tomado la molestia de memorizar los nombres y antecedentes de cada cazador de demonios que murió en combate. Un día, mientras viajaba por un pueblo, Kanae notó a una niña pequeña siendo arrastrada con una correa por un hombre. Aunque la niña no tenía nombre, estaba sucia y no hablaba. Kanae se acercó y trató de convencer al hombre que la había comprado para que la dejara ir. Cuando le exigió dinero a cambio, Shinobu arrojó el dinero al aire y agarró la cuerda que el hombre soltó y salió corriendo con la niña. Luego la llevaron a la mansión de la mariposa, la adoptaron y la nombraron Kanao. Como la niña no respondía sin órdenes, Kanae le dio una moneda para que la lanzara y pudiera tomar decisiones hasta que pudiera decidir por sí misma. Algunos años después, Kanae se encontró con Douma, la segunda luna superior de los 12 Kizukis. Fue herida de muerte durante el encuentro, pero Douma se vio obligado a huir por la salida del sol antes de poder devorarla. Mientras agonizaba en los brazos de Shinobu, trató de convencer a su hermana de dejar el cuerpo de cazadores de demonios para vivir una vida normal, pero Shinobu estaba decidida a vengarla. Con sus últimas fuerzas, Kanae describió a Douma antes de sucumbir a sus heridas. Después de ser arrastrada al castillo del infinito, junto con el resto del cuerpo de cazadores de demonios, Shinobu se encuentra con Douma. Él asesinó a Kanae, que finalmente reconoce el Aori de Kanae y recuerda cómo se perdió la oportunidad de devorarla, lo que enfurece a Shinobu. Cuando estaba a punto de ser derrotada, el espíritu de Kanae le ordena que continúe luchando. Después de la muerte de Douma a manos de Kanao, su hermana adoptiva, y de Inosuke Hashibira, los espíritus de Shinobu y Kanae acarician la cabeza de Kanao, agotada, felicitándola por su buen trabajo. Shinobu y Kanae son vistas en kimonos, corriendo hacia sus padres mientras todos se dirigen al cielo. Kanao, quien anteriormente interiorizó sus emociones debido a su abuso, se disculpa con Kanae porque no pudo llorar durante su funeral, aunque nadie la culpó. Vio la horquilla rota de Kanae y encontró la de Shinobu en el estanque de lotos, antes de aferrarse a los recuerdos de sus hermanas contra su pecho y llorar por primera vez, lamentando la pérdida de Kanae y Shinobu. Sakonji Urokodaki fue un cazador de demonios capacitado en la técnica de respiración de agua, responsable de capturar al demonio de la mano y encarcelarlo en el monte Fujikazane. Posteriormente se convirtió en el pilar del agua durante un tiempo indeterminado, antes de retirarse para convertirse en uno de los instructores de la técnica de respiración del agua para los cazadores de demonios. Se sabe que empezó a usar su máscara Tengu porque los demonios se burlaban de su rostro tan bondadoso. Después de recibir una carta de Giyu Tomioka pidiéndole que entrenara a Tanjiro Kamado y explicando las circunstancias del chico y su hermana, Sakonji partió de su hogar para encontrarlos. Al encontrarlos, detuvo a Tanjiro de intentar matar a un demonio con su cuchillo, explicándole que no podía matar a la criatura con un arma tan débil. Al oler a Tanjiro, Sakonji lo considera indigno de ser un cazador de demonios, ya que aún tiene el aroma de la bondad, incluso cuando está enfrentando a un demonio. Mientras Tanjiro lucha para matar al demonio, Sakonji entierra a las víctimas de la criatura y se arrodilla junto a sus tumbas en oración. Después de que Tanjiro duda y deja que el demonio muera a la luz del sol, Sakonji se presenta y pregunta si es el chico del que Giyu habló en su carta. Luego le pregunta qué haría si su hermana decidiera devorar a un humano y lo abofetea cuando vacila en responder. Sakonji le advierte que no debe permitir que su hermana dañe a otro ser humano, bajo ninguna circunstancia. Tras obtener una respuesta de convicción, el instructor acepta probar el chico para ver si es digno de convertirse en un cazador de demonios, pidiéndole que lleve a su hermana y lo siga. Sakonji lleva a Tanjiro a su hogar. Con el joven
joven luchando por seguirle el ritmo. Al llegar le dice a Tanjiro que la prueba comienza ahora, instruyéndolo a subir la montaña. Lo acompaña por parte del camino antes de desaparecer en la niebla espesa, dejando a Tanjiro encontrar el camino de vuelta solo. Después de que Tanjiro, agotado y herido, logra regresar, Sakonji reconoce sus habilidades y su éxito en la prueba. Le explica a Tanjiro cómo unirse al cuerpo de cazadores de demonios, sobreviviendo a la selección final. Para prepararlo, comienza a entrenarlo en el uso de la espada, enseñándole a descender la montaña repentinamente, respirar correctamente, entender las fuerzas detrás de la espada y soportar condiciones duras. Cuando Nezuko sigue dormida sin despertar, Sakonji llama a un doctor, pero no se encuentra nada malo en ella. Después de un año, Sakonji le dice a Tanjiro que no tiene más que enseñarle y lo lleva a una gran roca, diciéndole que si puede cortarla por la mitad, podrá participar en la selección final. Luego de 6 meses, cuando Tanjiro finalmente corta la roca, Sakonji lo abraza y le pide que regrese con vida de la prueba del cuerpo de cazadores de demonios. También le da una máscara para protegerlo de la mala suerte y le explica cómo los demonios aumentan su poder al consumir humanos, sugiriendo que aumente la sensibilidad de su nariz para detectar cuántos humanos ha devorado un demonio. Después de la selección final, Sakonji y Nezuko abrazan a Tanjiro, llorando de alegría por su regreso. Sakonji le entrega a Tanjiro una caja para proteger a Nezuko del sol y le explica que ella podría haber estado recuperando sus fuerzas a través del sueño en lugar de consumir humanos. Durante la batalla final, Sakonji fue convocado en la mansión mariposa para proteger a Nezuko, quien ahora era buscada por Muzan debido a su nueva resistencia a la luz solar. Le dio la cura desarrollada por Tamayo para convertirla de nuevo en humana, arruinando así los planes de Muzan. Mientras cuidaba de ella, Sakonji recordó todo lo que había sucedido desde que los conoció y les dijo que no se rindieran. Higoro Kuwahima fue un antiguo pilar que practicó la respiración del trueno, lo que le valió el título del Pilar Rugiente. Fue un poderoso cazador que mató a muchos demonios, pero se retiró a los 35 años después de perder su pierna derecha en una pelea. Desde entonces se dedicó a entrenar a la próxima generación de cazadores de demonios, especialmente a Zenitsu, quien lo llamaba cariñosamente abuelo. La respiración del trueno es una derivación directa de la respiración solar, junto con la del fuego, agua, piedra y viento. Está arraigada en las piernas y Higoro explica que la clave es llenar cada fibra del cuerpo con aire y concentrar todo el poder en las piernas, provocando una explosión como un rayo. Fue el instructor de Zenitsu y Kaigaku. Kaigaku logró dominar todas las formas de respiración del trueno, excepto la primera, mientras que Zenitsu solo pudo dominar la primera forma debido a su inexperiencia. Higoro sometió a Zenitsu a un entrenamiento infernal diario, golpeándolo y reprendiéndolo para hacerlo más fuerte. Durante su lucha contra el demonio araña hijo, Zenitsu recuerda las palabras de Higoro, llega hasta el final, aunque Zenitsu lloraba y huía, no debía rendirse. Higoro creía en él y sabía que sería recompensado por su arduo trabajo. Aparece mayormente en los recuerdos de Zenitsu mientras lucha contra el demonio del araña hijo. En un recuerdo durante la historia del monte Natagumo, se muestra a un joven Zenitsu, asustado y con el cabello negro, escondiéndose en un árbol para evitar el entrenamiento de Higoro. Aunque Zenitsu creía que moriría si continuaba, Higoro intentó convencerlo de que ese no sería su destino. Rescató a Zenitsu de una deuda aplastante y decidió criarlo como espadachín. Aunque Zenitsu solo dominaba la primera forma de la respiración del trueno, Higoro le aseguró que estaría bien si se enfocaba en perfeccionarla. Trágicamente, la muerte de Higoro no fue por vejez, enfermedad o batalla, sino por su propia mano. Kaigaku, uno de sus estudiantes, se convirtió en un demonio al rendirse ante Kokushibo, el rango superior, uno de los 12 Kizukis. Higoro, devastado por la traición de su estudiante estrella, cometió seppuku, un ritual samurái en el que se abre el vientre con una espada. Higoro no solicitó un segundo para decapitarlo, ya que no quería que se conociera la razón de su muerte, pues consideraba una deshonra que un portador de la respiración de trueno hubiera producido un demonio. Zenitsu le reclama a Kaigaku que su muerte fue lenta y agonizante, ya que nadie pudo decapitarlo mientras sangraba. Al final de la historia, en el Castillo Infinito, después de que Zenitsu logra matar a Kaigaku, se reencuentra brevemente con Higoro en el más allá. Su estudiante se disculpa por no haber podido llevarse bien con Kaigaku. Antes de que Zenitsu regrese al mundo de los vivos, Higoro le dice que su orgullo y alegría, con lágrimas en los ojos. Shinjuro Rengoku se casó con Ruka y tuvo 2 hijos, Kyojuro y Senjuro. Los entrenó en el arte de la espada, pero tras la muerte de su esposa por una enfermedad contraída después del nacimiento de Senjuro y al descubrir el Hinokami Kagura, que es superior a todos los demás estilos de respiración, Shinjuro dejó abruptamente de entrenar a sus hijos y se volvió negligente y abusivo. Después de la muerte de su esposa, Shinjuro comenzó a beber mientras realizaba sus deberes como pilar. Eventualmente encontró a Jairo, a quien en un ataque de ira
cortó en varias partes del cuerpo sin decapitarlo, lamentando porque su esposa tuvo que morir mientras que Jairo, un demonio, sobrevivía. Shinjiro expresó que todo lo que había hecho era inútil y le dijo a Jairo que era un cobarde, cuestionándolo sobre si realmente quería seguir escapando como un cobarde hasta morir. En una ocasión, Shinjiro salvó a una joven y a su hija de ser dañadas por un demonio usando la primera forma de la respiración del fuego. Esa mujer recordaría sus acciones cuando ella y su nieta fueron salvadas nuevamente por Kyojuro. Shinjiro también salvó al joven Obanai Iguro del demonio serpiente y lo reunió con su única prima sobreviviente. Sin embargo, debido a que su prima resentida acusaba a Obanai de ser responsable de las muertes de su familia, Shinjiro tuvo que contenerla físicamente y luego separó a los primos. Antes de retirarse como el pilar del fuego, Shinjiro destruyó el registro generacional de los pilares de fuego de la familia Rengoku debido a su desilusión con la respiración del fuego. Kyojuro recuerda que Shinjiro no siempre fue tan despectivo y que solía ser un hombre de gran habilidad y pasión por la caza de demonios, pero un día, de repente, el hombre que había creado a él y a Senjuro Rengoku con tanta pasión, simplemente abandonó la espada. Cuando Tanjiro llega a la casa de los Rengoku, Shinjiro aparece repentinamente desde el interior, gritando que lo que Tanjiro ha venido a decirles es inútil y maldiciendo a Kyojuro por convertirse en un cazador de demonios, ya que siempre supo que eso lo mataría. Tanjiro y Senjuro se quedan conmocionados por sus palabras, pero permanecen en silencio mientras él continúa despotricando sobre cómo los poderes de las personas ya están decididos al nacer, pero Kyojuro aún así decidió convertirse en un cazador de demonios, a pesar de que no tenía ninguno. Al escuchar estas duras palabras, las lágrimas comienzan a formarse en los ojos de Senjuro, pero en lugar de detenerse y consolar a su hijo, Shinjiro le dice que deje de hacer esa expresión lamentable, ya que el funeral ya ha terminado. Molesto por esa crueldad, Tanjiro le pide a Shinjiro que deje de hablar así de sus hijos, lo que solo provoca que Shinjiro vuelva su atención hacia él y le grite que se vaya de su propiedad. Desafiante, Tanjiro dice que es un cazador de demonios. La botella que sostiene Shinjiro se rompe en el suelo mientras considera lo que esto podría significar y saltando a la primera conclusión que se le viene a la mente. Le pregunta con furia a Tanjiro si es un usuario de la respiración del sol. Sin esperar respuesta, Shinjiro ataca rápidamente a Tanjiro y lo derriba, abofeteando a Senjuro cuando este intenta apartar de su padre el herido cazador de demonios. Mientras Shinjiro está distraído con su hijo, Tanjiro le da un golpe en la cara, obligándolo a retroceder, y ya al límite de su paciencia, le pregunta furiosamente qué diablos ha estado haciendo, maldiciendo a Kyojuro, quien dio su vida, y luego golpeando al único hijo que le queda. Shinjiro grita que sabe que Tanjiro solo se está burlando de él porque es un usuario de la respiración solar, y Tanjiro le dice a Shinjiro que nunca vuelva a hablar mal de Kyojuro. Senjuro intenta advertirle que Shinjiro es un expilar, pero impulsado por la ira y la tristeza, Tanjiro sigue atacándolo. Shinjiro golpea la cara de Tanjiro, ignorando los gritos de protesta de su hijo, y comienza a golpear repetidamente el cuerpo de Tanjiro, hasta que el joven cazador le da un cabezazo en la mandíbula, haciendo que ambos caigan al suelo. Después de que Tanjiro se va, Senjuro vuelve a casa y encuentra a Shinjiro bebiendo. Al escuchar la voz de Senjuro, Shinjiro inmediatamente le grita que se vaya. Sin embargo, antes de irse, Senjuro le transmite el último mensaje de Kyojuro: por favor, cuida tu cuerpo. Shinjiro entonces deja de beber y rompe en llanto por Kyojuro. Más tarde le escribe una carta a Tanjiro. En ella se disculpa por su comportamiento pasado, explicando que desde la muerte de su esposa había estado en una espiral descendiente y recurrió al alcoholismo para sobrellevarlo. Afirma que es un tonto, a diferencia de sus dos hijos, quienes son más parecidos a su madre que a él. Añade que Senjuro está bien y le agradece por haber llorado a Kyojuro. Además explica que Tanjiro debe ser un usuario de la respiración solar, porque quienes usan ese estilo tienen una marca. Tras la muerte de Kagaya Ubuyashiki y la invocación del castillo infinito por parte de Nakime, el rango superior 4, se ve a Shinjiro sentado en la mansión mariposa, junto al expilar del sonido Tengen Uzui. Alaba la capacidad de Kiriya Ubuyashiki para comandar el cuerpo de cazadores de demonios, incluso después de la muerte de su padre, y jura en silencio seguir el ejemplo de Kyojuro y arriesgar su vida para protegerlos, sin traer vergüenza a la familia Rengoku. Los antiguos pilares pasaron sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Los pilares con los que Tanjiro Kamado entrenó y luchó codo a codo son parte de esa generación. Te dejamos este otro video sobre la historia pasada de todos los pilares. Déjanos saber en los comentarios sobre qué historia y de qué pilar antiguo te gustaría ver una adaptación y por qué. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Kimetsu no Yaiba. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.